A reading from the book of Proverbs. Lectura del libro de los Proverbios. Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleitos sin motivos, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, que no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta sobornos y perjuicios de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las obras buenas que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to the crowd, "No one who En lights a aquel lamp tiempo Jesús dijo a la multitud, nadie enciende una vela y la tapa con alguna rather he vasija places it on a o la lampstand, esconde debajo de la so cama, that those who enter may see the light. sino que la pone en un candelero For there is nothing para hidden que los that will que not entren become puedan ver la visible, luz, and porque nothing nada secret hay oculto that will not be que made no llegue a known and come descubrirse, to light. nada secreto que no llegue a Take saberse care then how you hear. o a hacerse From anyone who público. has more will be Fíjense given, pues, and from si the one están who has entendiendo not, bien, even what he porque seems to have will be taken al que away. tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello Verbum que cree tener. Domini. Today's society does not pray. La sociedad de hoy no reza y por eso se está desmoronando. Son palabras del santo de hoy, el Padre Pío de Pietrelcina. La sociedad de hoy no reza
Y por eso se está desmoronando ante nuestros propios ojos. Los santos son las luminarias más grandes a lo largo de los siglos que iluminan la senda hacia el puerto de la vida eterna. Y sin duda uno de los santos más conocidos de nuestra época es San Pío de Pietrelcina, presbítero. Y las luminarias de los santos se encuentran entre nosotros. Quise traer una reliquia del Padre Pío, es un pedazo de tela de su cuerpo que habría tocado sus sagradas llagas y si incluso si notan, si la cámara pudiera enfocarse un poquito, muestra un poquito de sangre en ella. Recordemos que las reliquias de los santos son un obsequio. Los santos que están en el cielo están presentes entre nosotros y ellos reflejan la luz de Dios. Los santos son reflejo de la gloria de Dios. Y cada santo que el Señor suscita en nuestros tiempos son suscitados para una gracia en particular, para que sea dada, para sus tiempos. El Papa San Pablo VI dijo que para la Iglesia los medios de evangelización es el testimonio de una vida cristiana auténtica entregada a Dios en una comunión que nada ha de destruir y al mismo tiempo dada al prójimo con fervor ilimitado. El hombre moderno escucha más dispuestamente a testigos que a maestros. Y si escucha maestros es porque son testigos. Es un punto muy bueno. La importancia de ser testigo. Muy a menudo las personas se convierten más gracias a los testigos cuando ven vivida la luz de Cristo, cuando ven vivido el Evangelio en las personas, más de lo que son convertidos por proposiciones intelectuales. Por seguro, las personas se han convertido a lo largo de los siglos a través de convencerse en sus mentes de la verdad, la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de la Iglesia, pero más a menudo la gente se convierte gracias a los testigos. En otras palabras, quiero ver cómo la gracia, quiero ver cómo el Evangelio te ha cambiado. Y cuando lo vemos, cuando vemos cómo el Evangelio ha cambiado a un individuo en su vida propia, eso nos despierta cuando vemos vivido el Evangelio. Durante las próximas 2 semanas, dos santos serán elevados como luminarias que llevaron las sagradas llagas en su cuerpo. Literalmente llevaron las marcas de Cristo en sus cuerpos. San Padre Pío y San Francisco de Asís, la semana próxima, el 4 de octubre. San Francisco se cuenta que él pidió dos cosas en su vida, que en la medida en que Dios lo permitiese, que experimentara en su cuerpo, en su constitución, cercanía al sufrimiento que el Señor sufrió cuando sufrió en la cruz. Y lo segundo que pidió San Francisco al Señor, que él tuviese el mismo amor en su corazón que el Dios hombre tuvo en la cruz cuando sufrió por la salvación del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué esas dos cosas juntas? Porque él sabía que sin lo segundo, él nunca podría soportar lo primero. Sin amor, uno no puede posiblemente soportar ese tipo de sufrimiento y ese tipo de dolor. Y en nuestros días, en nuestros tiempos,
el Señor suscitó al Padre Pío como una luz, como una luminaria, quizás para mostrarnos que el amor y el sufrimiento van de la mano, y no solamente individualmente, sino que el amor, el sufrimiento que soportó el Padre Pío, lo motivó a pasar largas horas con personas sufrientes, no encerrado en sí mismo, sino que él pasó horas tras horas en el confesionario, ayudando a las personas en dificultad, e incluso abrir un hospital para las personas que tenían la enfermedad ma- más rara, el tipo de enfermedad más rara en San Giovanni Rotondo, para ofrecer ministerio a aquellos que sufrían. Así que vale la pena decir algo acerca del sufrimiento y el amor, de que van de la mano, son de la misma vena. Nuevamente, la sociedad de hoy es una sociedad que no reza. En otras palabras, es posible que sea una sociedad que no sabe cómo sufrir bien porque se ha olvidado de Dios. Pues no hay nada oculto que no ha de volverse visible y nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Probablemente una de las afirmaciones más asombrosas de la boca de Jesús. Y este es un gran misterio. No tenemos la facultad de conocer las faltas y pensamientos secretos y acciones de los demás. Eso solo le corresponde a Dios y quizás a alguno de sus santos. Es un carisma. Quizás alguno de sus santos, como Padre Pío, él, de hecho, sabía en ciertas circunstancias, especialmente en el sacramento de la penitencia, cuáles eran los pecados de una persona. Y era capaz de ayudarles en el proceso de realizar una buena confesión. Es algo muy raro, a propósito. El Padre Pío era capaz de atravesar en las profundidades de la conciencia de una persona para decirles que quizás no se habían arrepentido. Algunas personas han escuchado historias de cómo el Padre Pío solía ser algo gruñón con las personas en el confesionario, quizás un poquito iracundo, pero el saber por qué él era de esa manera es importante, porque en el contexto de la confesión, cuando alguien acudía a él y ocultaba algo, no estaba descubriendo, no estaba revelando una falta, un pecado, es una grave ofensa contra Dios Todopoderoso. Se cuenta que él era capaz de oler las consecuencias eternas en sus almas. En otras palabras, él podía oler el infierno, la separación eterna de Dios. Con razón andaba un poquito molesto. Con razón, su actitud era como, aléjate de mí, vete, si no estás dispuesto a arrepentirte, vuelve cuando lo estés. No puedo soportar tu olor, en otras palabras. No era que él fuera una persona mala, a él le importaba tan desesperadamente esa alma que tenía enfrente y muchas personas volvían. Muchas personas iban a San Giovanni Rotondo, no tanto para arrepentirse, sino que se sentían atraídos por el sensacionalismo de ver un hombre con las llagas de Jesús. Nada más querían acercarse a él para ver las llagas. No era tanto que iban a ir a confesarse. Quizás iban a hacer una confesión falsa, pero el Padre Pío tenía esa facultad de poder ayudar a las personas en el confesionario, de ayudarlos en el sentido de sacar el veneno de sus almas. El veneno tiene que salir para que nuestras almas
puedan prosperar. Así como cuando hay veneno en nuestros cuerpos, cuando hay enfermedad en nuestros cuerpos, ese veneno tiene que salir. Y en nuestras almas también. Ese veneno tiene que salir y esto es a través del sacramento de la penitencia y la reconciliación. Por eso es que nombramos nuestros pecados. Por eso es que en el contexto de la confesión, el cual es el lugar más privado en el planeta, a propósito, no hay ningún otro lugar que sea más privado que el sacramento de la penitencia. Cuando recibimos esa libertad y ese espacio para decir las cosas más vergonzosas y oscuras que hemos hecho en la vida y presentarlo ante la luz y permitir que el poder sanador de Jesús toque esas áreas y las sane. Nos hace falta vivir nuestras vidas en la luz y no sentir vergüenza y escondernos en la oscuridad. La luz natural ilumina y nos permite ver qué había en la oscuridad. Cuando sale el sol, la oscuridad se disipa. La luz de Cristo, de la gracia santificante de Cristo en nuestras almas, disipa la oscuridad de nuestras vidas, la oscuridad a la que el sol ni siquiera puede llegar. El Evangelio nos dice hoy que estamos llamados a ser portadores de la luz, al igual que los santos, así como los santos que están siendo elevados hoy en lo alto y no están ocultos, cada uno de nosotros, de nuestra propia y única manera, estamos llamados a ser luminarias en nuestras vidas y en el mundo, en nuestras familias y comunidades. Todo lo que está oculto saldrá a la luz. En otras palabras, el Señor lo sabe todo y lo ve todo. El apóstol San Juan, quien permaneció al lado de la cruz del Señor Jesús durante su hora más oscura, escribió lo siguiente en su carta. Este es el mensaje que hemos escuchado de Él y que les proclamamos a ustedes. Dios es luz. En Él no hay oscuridad. Si vemos, si decimos que tenemos comunión con Él mientras que continuamos caminando en la oscuridad, mentimos y no obramos en la verdad. Pero si caminamos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. En la hora más oscura de su crucifixión, esas dos vigas de la cruz se convirtieron en los postes de luz del mundo. Él es la luz del mundo, Jesús. La hora más oscura de la humanidad. La hora más oscura que jamás existió fue la hora de la cruz. Y la luz del mundo es el poste de luz que brilla incluso hasta ahora. Se puede decir que la luz de la cruz nos sigue llegando 2000 años más tarde. Eso es la Santa Misa, la recreación del sacrificio en el Calvario de manera no sangrienta. Estamos presentes en el Calvario en cada Santa Misa. El Padre Pío vivió esta vida cada día. En la canonización de San Pío en el 2002, el Papa San Juan Pablo II dijo, en el plan de Dios, la cruz constituye el instrumento verdadero de salvación para toda la humanidad y el camino claramente ofrecido a aquellos que desean seguirlo. Final de la cita. Instrumento verdadero de salvación. Un instrumento de tortura se convierte en el instrumento de salvación.
se convierte en la medicina para nuestras almas. El Salmo 36 dice, contigo está la fuente de vida y en tu luz vemos luz. In the light of Christ, we see light. En la luz de Cristo vemos luz, Even more than sun illumines incluso más que el sol ilumina la tierra. El Hijo de Dios ilumina los corazones y las mentes cuando le permitimos entrar a esas áreas, exponerse uno mismo a la luz de Cristo. Y eso es la oración genuina, el contacto consciente con Dios, el contacto consciente con aquel que nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Podemos elegir extinguir la luz, bloquear la luz. El Señor nos da la libertad para elegir y aceptar. Saint Padre Pio said, it would be easier for the El world Padre to San exist Pío dijo without the que sun sería más fácil para el mundo than existir sin el without the sol holy sacrifice que of the Mass. sin el santo sacrificio de la misa. The Mass being the representation of Calvary. Siendo la misa la recreación del Calvario. Nuevamente, la hora más oscura. La hora más oscura se nos hace presente en la misa, which is the most luminous hour, if you will. que es la hora más luminosa que estas luces de televisión tan brillantes. Creo que son las luces más brillantes que he visto en mi vida. But the light of God Pero la luz de Dios is that light that es illumines esa every luz area. que ilumina cada área. We can choose to let that Y light in. podemos elegir permitir que esa luz entre. For Padre Pio, the Holy Mass Para el was Padre his Pío, point of la Santa contact with Misa the era hill su of punto de Calvary. contacto con el monte del Calvario. The famous convert and El journalist famoso Graham converso y Greene said periodista he Graham remembers Greene dijo two masses que in his él life. recuerda 2 misas en su vida. The way that Padre Pio offered the Mass and La forma que before el Padre him, Pío ofrecía la misa y Pius XII. antes de él, The Pío way in XII. which they offered the La forma en Mass, que celebraban la care misa. and the devotion and the El reverence that cuidado y they la offered devoción y la the holy referencia sacrifice con la of the que Mass. celebraban el santo sacrificio de la misa. Our Lord says, take care El Señor then dice, how you hear. tengan cuidado pues de cómo escuchan en el Evangelio. Listening and taking in the word of God Fíjense pues si están is crucial entendiendo to bien. divine life, dwelling within our El souls. escuchar y entender la palabra de Dios es esencial para la vida divina, para que moren en nuestras almas. Justo antes de esto tenemos la parábola del sembrador y la semilla y los diferentes tipos de terreno en donde la semilla puede caer y crecer. El terreno pedregoso, el terreno con espinos o el terreno que es fértil, que permite que la palabra de Dios entre y eche raíz. Ese es el terreno fértil. Ese terreno es el terreno que el Señor desea para que su palabra sea recibida, para que more y dé vida. Se puede hacer una pregunta válida. ¿Qué es lo que más escuchamos? Lo que escuchamos nos da forma, nos moldea. Lo que captamos a través de nuestros sentidos, de nuestros oídos. San Pablo dice que la fe entra a través de escuchar, al aceptar cosas a través de nuestros oídos. ¿A cuáles cosas escuchamos a lo largo del día? ¿Qué es lo que más escuchamos? Que permitimos que nos forme en nuestras almas. Si estamos escuchando las noticias el día completo, eso va a tener un efecto en nosotros. Quizás incluso nos cause algo de ansiedad. No que escuchar las noticias sea algo malo. Es bueno saber lo que está pasando en el mundo, pero no podemos permitir que controle nuestra narrativa, que controle incluso nuestras mentes y nuestras almas. Consumir excesivamente Netflix y todo ese tipo de cosas. No podemos permitir que esas cosas nos controlen. Pero a veces sencillamente
el guardar silencio ante el Señor en in the presence of the Blessed la casa Sacrament, de uno o en la that's even presencia del more Santísimo noisy Sacramento, eso than listening to something on es incluso TV más sonoro que cuando because we escuchamos have to algo en la face televisión, porque ourselves. tenemos que enfrentarnos a nosotros We have to mismos. face what's deep down Tenemos que inside, and enfrentar we'd lo que rather not está face en that. lo profundo de nosotros y We'd preferimos no rather hacerlo. distract ourselves Preferimos from distraernos reality. de la realidad. So we asked Saint Padre Pio Así que this le day, pedimos al Saint Padre Padre San Pio, Pío en to este día intercede for you, que interceda for those of por you who are watching ustedes, via aquellos television, radio, que nos or están internet, mirando por televisión o and escuchando Saint por la Padre radio Pio o to help internet. you to learn how to pray, Pídanle al Padre San how to Pío be que les present at ayude Mass, a aprender cómo as rezar, Rosary, cómo estar presentes en la how to go misa, to como el confession, Calvario, cómo ir a confesarse, how to confess your sins cómo in freedom, confesar los and pecados experience God's libremente, light. experimentar la luz de Through the Dios intercession of Saint Padre a Pio, través de la the blessing of intercesión del Almighty Padre God Pío, come que upon la each bendición one de of Dios you, Todopoderoso the descienda Father sobre and the cada uno de Son ustedes, el and the Padre, Holy el Hijo Spirit. y el Espíritu Santo. Saint Amén. Padre Pio, pray for Padre us. Pío, ruega por nosotros.